Bueno, pues muy buenas tardes. Continuamos con la cuarta semana de las ciencias y las humanidades. La comenzamos ayer lunes con el acto, con un prólogo muy especial. Fue el acto de entrega de los premios a la excelencia académica que la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz pues tiene a bien a conceder a los expedientes más brillantes en las diferentes áreas de conocimiento de los egresados en el último curso de la universidad. Y aquello se completó también con una conferencia del profesor Darío Bernal sobre la arqueología romana. La verdad que fue una conferencia brillante y aprendimos todos mucho. Como digo, continuamos con esta cuarta semana de la ciencia y las humanidades en este Ateneo, con la segunda sesión. En este caso, pues me acompañan en la mesa dos queridos amigos. Por un lado, mi amigo y vicepresidente primero de esta casa, Diego Jiménez, y por otro lado, mi otro amigo, Juan Pablo Otero, que es el presidente de la sección de música de esta casa. Nos falta nuestro querido Serafín Pazo, alma de estas semanas de la ciencia a lo largo de los años, pero bueno, por problemas de salud pues no ha podido estar esta tarde con nosotros y su conferencia pues se va a retrasar hasta el mes de marzo. Así que nos quedamos... ¿Tenéis problemas? No, que está colocando. Nos quedamos esta tarde con Diego y con Juan Pablo. Diego hablará primero sobre la estética, sensibilidad, belleza y arte. Hablará sobre media hora. Y posteriormente Juan Pablo lo hará sobre originalidad y creatividad en la producción operística de Puccini en el centenario de su muerte. Y luego, si tenemos tiempo, pues tendremos un pequeño debate o preguntas o los comentarios que tengáis a bien. Muchas gracias por vuestra asistencia esta tarde y cuando queráis comenzamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por la venia. Estábamos esperando porque quería proyectar esta tarjeta de invitación que había hecho Serafín Pazo para anunciar esta semana de la ciencia que empezábamos ayer y que él tiene mucha ilusión en hablar. Desde aquí lo saludamos porque se está grabando y lo va a ver, entonces lo saludamos desde aquí, le deseamos una pronta mejoría. Y lleva ya varios años impulsando esta Semana de las Ciencias y las Humanidades y hoy él iba a hablar de naturaleza, ciencia y arte. Mi ponencia iba a ser complementaria de lo que él iba a decir, ¿no? Entonces le deseamos lo mejor y por supuesto muchas gracias por su asistencia, si me permitís, por vuestra asistencia. Y vamos a hablar de un tema que por supuesto, como vamos a ir viendo ahora a continuación, es un tema bastante pretencioso. Claro, si yo afirmo que lo que voy a hacer es simplemente abrir una pequeña línea de reflexión filosófica sobre este tema, pues bueno, es simplemente encauzar un poco y hablar de la importancia luego hablaremos también de creatividad, que vamos a hablar porque vamos a retrasar también en dos ponencias para hablar de arquitectura, la belleza áurea, y también vamos a hablar de la filatelia mañana. Vamos a hablar de la creatividad en distintos campos y hoy quería enfocarlo un poco como una conferencia o ponencia introductoria como la estética, la sensibilidad, la belleza y el arte. Repito que es muy difícil condensar, sintetizar en media hora todo lo que hay aquí y lo que han escrito muchos filósofos y mucha gente que uno buenamente ha podido leer, ¿no? Quizás la palabra fuerte ahí sea belleza. A mí me parece que es belleza, ¿no? La palabra fuerte. Ahora veremos la historia un poco de la estética, veremos las relaciones con la historia del arte, pinceladas, y entraremos directamente en el concepto de lo bello, ¿no? Que es la idea principal. Creo que se ve bien, la letra está bien. Sí, bien, la estética, que viene, digamos, ni siquiera como disciplina, simplemente como campo del saber, ¿no? Viene del griego, aistesis significa sensación, y se refiere a lo que es captable y apreciable por los sentidos. La RAE, yo parto siempre en muchas cosas de esto, porque hay muchas acepciones, no solo de la Real Academia de la Lengua, sino muchas acepciones en muchas culturas diferentes, y simplemente como punto de partida es bueno ver o comprobar las primeras acepciones básicas, ¿no?, sobre lo que es la estética para ir profundizando un poco después.
Y hay dos acepciones ahí, una de ellas sería la ciencia que trata de la belleza y la teoría fundamental y filosófica del arte, y por otra, ya cambia un poquito, es la armonía y la apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la belleza. Evidentemente estamos entrando en este campo de la belleza, que es la clave, y estos conceptos de sensibilidad, belleza y arte se han trabajado conjuntamente mucho en la historia de la filosofía y ya en la historia de la estética desde el siglo XVIII. Podemos catalogarla, siempre hablamos de esta forma, es una ciencia humana o social, hay ciertos matices que diferencian una social o humana, no nos vamos a meter en ello ahora. Surge como una rama de la filosofía en el siglo XVIII y estudia, como hemos dicho antes, fundamentalmente lo esencial de la percepción, de cómo percibimos la belleza y de cómo se busca la belleza a través del arte, ¿no? Quien fue un poco organizando esto son dos alemanes, coetáneos, son contemporáneos ellos. Baumgarten nació 10 años antes que Immanuel Kant y son los dos personajes principales en centrar un poco lo que es la estética en la modernidad. Pero ya los griegos habían hablado de estas cosas, habían hablado de la estética, y en concreto había un término que utilizaban, porque luego se confunde un poco con unos textos que escribieron unos cristianos ortodoxos en la Edad Media, que se llaman filocalia. Filocalia es el amor a lo bello. Kalos es bello, ¿no? Belleza, ¿no? Y Baumgarten luego va a hablar, como decíamos antes, va a intentar catalogar que esta rama de la filosofía se convierta en una ciencia más. Bueno, algunos autores sostienen, Mario Bunge es un físico, filósofo canadiense, ya falleció, bastante peso, que dice que la estética no es una ciencia, no es una disciplina científica, sino un análisis o estudio crítico de lo bello. Pero hay otro científico, y aquí hay uno muy curioso, ucraniano, Nicolás Brzezinski, que uno de los que abrió mucho el campo de la neurociencia, es un biólogo, pero que aplica modelos matemáticos a la biología, ¿no? Y esta persona aplicó modelos matemáticos a nuestra manera neurofisiológica de cómo recibimos los estímulos aferentes. Los aferentes son los que vienen de fuera, los estímulos que vienen de fuera. Entonces, cómo recibimos nosotros y esto crea como una especie de modelo cerebral que es ya cada vez más, este hombre es del siglo pasado, cada vez más medible, observable. Esto es muy importante en neurociencia, cómo nuestro cerebro reacciona ante una imagen estética, y ante una sensación estética, ¿no? Humberto Eco, conocido por todos, también fallecido más recientemente, hablaba, era un gran semiólogo. La semiología es la ciencia que estudia el significado, los signos, ¿no? El significado, prácticamente cuando hablábamos de los signos en general, ¿no? La semiótica general, ¿no? Y él decía que también se pueden observar o tratar el campo de la semiología desde la teoría de la información, desde la informática. También está muy avanzado el terreno. Pero avanzando un poco, por supuesto el arte no es científico y en algún sentido es incluso antitético de la ciencia. En ciencia y arte sean dos campos muy diferentes, pero coinciden en su mecanismo de curiosidad, de observación y de creatividad. La ciencia es muy creativa, normalmente no se contempla la creatividad de la ciencia, y en la ciencia hay una creatividad enorme en todos los sentidos, ¿no? Desde que lanzan las hipótesis hasta la propia forma de resolverlo y al final también, y el encaje en teorías más generales, ¿no? Pero la estética como ciencia, como saber científico humano, sí tiene un poco más de cierto rigor, ¿no? En el mundo clásico la estética era simplemente el estudio de lo sensible, y los filósofos griegos separaban el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual, o el conocimiento inteligible, hablaban también de imaginación. Lo intelectual era cuando aplicaban ya a las experiencias a todo la lógica y las ciencias, que avanzaron enormemente con Aristóteles. Aristóteles es un personaje absolutamente, de las personas más grandes, de los personajes más grandes que han existido en la historia de la humanidad, no solo como filósofo, científico, un personaje completísimo, ¿no? Bueno, allí en Grecia diferenciaban bien el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual, lo veían diferenciable, y Parmenides, este filósofo presocrático que está ahí, creo que no se ve bien, el número 4 al lado de Heráclito, el número 1 y 2 son Platón y Aristóteles. Este es el cuadro de Rafael, me imagino que no se verá nada, el cuadro de Rafael que está en el Museo Vaticano,
Y ahí hay muchos filósofos de esta época, de la escuela de Atenas, y está también ahí algunos más recientes, como el propio Rafael, ¿no? Y algunos, ¿no? Hipatia está por ahí también, en el siglo IV, etc. Bueno, Parménides decía que existían esas dos vías, la vía de los sentidos, o de la apariencia, y la vía de la verdad. Platón, todos lo sabemos, lo hemos estudiado todos, en su teoría de las ideas hacía una jerarquía en la que el puesto supremo era la idea del bien, pero a continuación seguiría la idea de belleza y cuestiones ya más éticas del tipo de la justicia, la armonía, y a continuación aparecían los objetos matemáticos. Tanto Pitágoras como Platón valoraban las matemáticas sobremanera, ¿no? Valoraban como son muy importantes en todo y es el artefacto de casi todas las ciencias, y una ciencia muy especial, muy cercana a la dialéctica, ¿no? Y en el mundo material, en el mundo sensible, pues ya estaban los objetos físicos y sensibles. Y en ese mito de la caverna platónico, pues sabemos perfectamente cómo diferenciaba en el fondo de la gruta el conocimiento que eran simplemente de opinión, el mundo de la sombra, los reflejos, las luces y tal, pero en el fondo el conocimiento positivo, el conocimiento superior se daba cuando uno salía de la gruta, que era el camino que llevaba a la ciencia, el camino a lo que siempre ha buscado la filosofía y la ciencia. Hoy no, la verdad. Hoy la verdad está en descrédito, pero ha sido toda la historia de la humanidad, lo que se ha buscado en los dos campos, el terreno ha sido la verdad, ¿no? Bueno, pues había esas dos formas de llegar y efectivamente el conocimiento inteligible le parece a Platón el más interesante, ¿no? Bueno, Aristóteles no desarrolló ninguna estética, en esa época no sé, pero sí trató el tema, algunas fundaciones de él, en la poética y la retórica. Ahí es donde aparece luego muchos autores, uno de los que más la estudió fue el alemán Adorno, Theodor Adorno, la noción de mímesis, que es lo que significa la imitación, como el arte ha trabajado fundamentalmente la imitación, y también se trata, cuando una persona trabaja en el mundo del arte, de la música, de la pintura, etc., se produce un cambio tanto de la obra como del propio artista, lo que vuelca en la obra, esa catarsis, una especie de purificación o cambio, ¿no? El núcleo del arte ha sido casi siempre la mímesis, pero la catarsis es el fondo. Se van a cambiar el mundo y van a cambiar su propia personalidad y digamos que el artista se hace con su obra al mismo tiempo que hace su obra, ¿no? También se identifica en esta época el bien con la belleza, muy propio del mundo griego, y en los dos autores, Platón y Aristóteles, los dos grandes, y también se sigue utilizando hoy día todavía cuando hablamos de una bella persona, que no es lo mismo que una persona bella, una persona guapa. Una bella persona es una persona, decía muchas veces, noble, bondadosa, transparente en el sentido positivo, simplemente que una persona buena. Y eso va muy asociado a la virtud. Ya sabemos, está muy trabajado el tema de la importancia de la bondad con la inteligencia, con la virtud, etc. En esta época los griegos lo tenían muy claro. Hay dos ideas fundamentales en la teoría platónica, que son la belleza como armonía y proporción, una de ellas, y la belleza como iluminación, como esplendor. En esa filosofía de corte idealista, Platón es un idealista, un filósofo idealista, como lo van a ser los modernistas después, Platón piensa que los objetos materiales, objetos sensibles, son reflejos de unas ideas del mundo inteligible existente, y las principales son la belleza y la luz del bien. Todo esto sirve de introducción, pero va a venir muy bien para lo que vamos a comentar ahora a continuación. Ese concepto de belleza lo coge estupendamente San Agustín, en el siglo IV, con la teoría del iluminismo, y muchos filósofos escolásticos y padres de la Iglesia en la Edad Media, y empiezan a relacionar la luz con, igual que el bien y la luz, el sol en la época de la caverna, lo relacionan con Dios, con la naturaleza divina. Si pensamos en cuadros y en toda la filosofía o el arte, la historia del arte religiosa es sombra y luz. Hay muchísima sombra en toda la pintura religiosa y muchísima luz. Y autores pintores que trabajan la luz estupendamente. En un juego ahí, ¿no? Bueno, ya en el Renacimiento, vamos a hablar de un canon de belleza que todavía semejante, por eso mismo se llama Renacimiento, ¿no? Semejante al del mundo antiguo, al del mundo greco-romano, y principalmente se basaban, aquí están estas personas, Sandro Botticelli, Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, etcétera, que se basaban principalmente en la idea de armonía y proporcionalidad.
¿eh? El romanticismo, voy muy rápido, el romanticismo va a ser un cambio, normalmente se produce más no en los países latinos, que tenían más tradición clásica, sino en países eslavos y del norte, donde había menos tradición clásica, y ahí el romanticismo va a traer la idea de belleza, de una idea, digamos, de lo que teníamos, más ordenada, equilibrada, va a proponer una estética más pasional, más desproporcionada, más conmovedora, más expresiva, y propiamente lo que se intenta expresar es la pasión del artista, la expresión personal del artista, sobre todo con mucho localismo, mucho romanticismo ecológico, ¿no? Ambiental, en esta época muchísimo. Ahí tenemos la estrella del mundo grecolatino, en esa foto de la izquierda, en Medellín, el Teatro Romano de Medellín, aquí en Extremadura, en la Universidad de Alcalá de Henares, el edificio renacentista tal cual, y ahí en el entorno de la Alhambra, en la época de Washington Irving y tal, ahí hay un romanticismo muy especial, muy especial. En la antigua filosofía, digamos que, como lo he dicho antes, lo de la mímesis, que el arte se basaba fundamentalmente en la filosofía griega, en la imitación, y casi todo el mundo, todo el mundo del arte que hayamos visto, pintura, escultura, literatura, la poesía, el teatro, la música, todo está basado muchísimo, hasta el siglo XVIII, en la imitación, fundamentalmente en la imitación. Casi todos son relaciones miméticas o trabajadas a través de la imitación. Pero en la Ilustración del siglo XVIII va a cambiar esto bastante porque de alguna forma aparece la estética, se va a trabajar la expresividad basada un poco más en la interioridad. Lo principal del idealismo filosófico del XVIII en Alemania, aquí están los autores principales, bueno, hay más, Schopenhauer también es otro posterior, pero Kant, Fichte, Schelling, Hegel, los idealistas son los que dicen que hay que volver la mirada hacia la propia mente. Kant decía que tenemos que conocer primero, antes que nada, nuestro propio conocimiento, conocer nuestra forma de conocer. Es una especie de autoconciencia, de saber cómo yo conozco las cosas. Y esa vuelta a la mente, al enfrentamiento con uno mismo y tal, va a ser un espaldarazo para el estudio de la estética. Porque una de las preguntas principales de la estética es cuánto hay, fundamentalmente del arte también, cuánto hay de subjetivo y de objetivo. La belleza es algo subjetivo, es algo objetivo, ahora vamos entrando un poco en eso, pero el enfrentamiento con uno mismo, con el sujeto, es fundamental y dio una vuelta de tuerca, ¿no? Esta filosofía moderna supone, como decía, un giro copernicano, ¿no? Un cambio total de la filosofía. Más adelante, Collingwood, un británico, también filósofo, dirá que las obras de arte son esencialmente expresiones de la emoción. Es una función fundamental de los artistas, ese reflejar y exteriorizar las emociones de su propia cultura, de su propia comunidad, ¿no? Bueno, aquí llegamos al personaje principal en cuanto al origen de la estética, que es Alexander Baumgarten. Repito, era 10 años mayor que Kant, y creó ese término de estética como una ciencia que trata, lo dice en 1735, una ciencia que trata de lo bello, lo artístico y la sensación en general. Él va a separar la ética de donde estaba unido anteriormente, que era la ética, incluso en la metafísica y la lógica también se trabajaba, ¿no? Él va a separar de todo ese campo y va a decir que es un campo especial que se dedica fundamentalmente al conocimiento de lo sensible, de las sensaciones y de lo sensitivo, ¿no? Kant dirá, y ya estábamos aludiendo antes al sujeto, dice que la recepción del sujeto, la receptividad del sujeto, es la que permite esa sensibilidad, ya que lo que recibe uno es la representación del objeto, cuando uno es afectado por la presencia de algún objeto. De alguna forma, eso está en la Dissertatio, en una obra de 1770, Kant está diciendo que la sensibilidad es el enfrentamiento del sujeto con un objeto, pero cuando una persona está especialmente receptiva, ¿no? ¿Qué va a aplicar Kant? ¿Qué categoría principal? Lo que está tanto en la crítica del juicio como en la crítica de la razón pura, sobre todo en esa parte de la estética trascendental, él habla de sensibilidad y entendimiento, y analiza la sensibilidad y el entendimiento. Son ambas cosas,
Se dice muchas veces y decimos que hay que entender de arte, porque hay que entender de música, porque hay que entender... Es que normalmente ciertas categorías de conocimiento en el fondo hay que tener como digamos, una capacidad cognitiva del campo que sea para poder entrar a apreciar un arte, de alguna manera, ¿no? Toreo, por ejemplo. Bueno, la percepción sería un poco esa mezcla entre lo sensible y lo inteligible, esa mezcla entre la sensibilidad y aplicar el entendimiento. Una cosa muy simple, por ejemplo, como yo le he explicado a mis alumnos hace ya muchos años, y yo puedo estar aquí ahora mismo y veo objetos rígidos, material rígido, veo objetos más blandos, con perdón, veo colores, veo gente que se mueve, o sea, la sensación hasta que yo no la clasifique, no la catalogue, o no la aplique, que estoy hablando ahora de la sensibilidad en el Ateneo de Cádiz, y que aquí hay muy buenos amigos y gente muy interesante, pues claro, cuando uno aplica eso sí sabe más o menos diferenciar lo que decían estas dos teorías famosas que había del asociacionismo y la teoría de la Gestalt, ¿no? El tema de la percepción. En la vemos sensaciones, vemos cosas, objetos, cosas que se mueven y le ponemos nombre, o, atención, voy al Ateneo y sé lo que me voy a encontrar, más o menos, ¿no? Entonces, son dos formas distintas, ¿no? Entonces, la captación del objeto sensible van a intervenir, aparte del entendimiento, otras capacidades nuestras, otros procesos cognitivos importantísimos. La imaginación, la memoria, enganchamos todo con nuestro pasado, con nuestra representación del pasado, la inteligencia y, por supuesto, la presión social. No es penalti, la gente ve penalti. La presión social es muy importante en todo, ¿eh? Y el grupo, cuando en los conciertos de música que van los jóvenes, que vamos algunos también, tienen algo de mística, de reunión, de relación, aparte que la gente va un poco con sus copas y sus cosas, pero bueno, tiene algo especial, por supuesto, de presión, y valora mucho más el arte. Un estadio lleno, en el que tú estás viendo un concierto de, yo qué sé, de Maná o de quien sea, bueno, te presiona mucho a que lo valores todavía más, ¿no? Y veas cosas incluso que tú solo puedes que no veas, ¿no? Bueno, en el siglo XIX ya la estética es reconocida como una disciplina universitaria, ya se estudia en los planes universitarios y se desmarca de las especulaciones filosóficas, un poco más, pero ya había advertencias importantes como la de Hegel, cuando dice que cuidado porque el arte o la belleza puede perder su significado histórico clásico, una advertencia de un modernista y tal. Nosotros lo hemos ido comprobando tanto en la era postmoderna, como ahora, justo en la época actual en la que estamos, porque se puede ir cambiando de un arte más proporcionado, más armónico, más equilibrado, más agradable a la vista, a lo que es hoy día el arte conceptual, el arte moderno, el arte contemporáneo, en el que se busca de alguna forma también provocar ángulos diferentes, de alguna forma es algo más caótico, más integrador, pero más, digamos, más light y por supuesto más masificado, ¿no? Existía a Hegel hacía ya esa advertencia, veía lo que venía, y cuando llega la foto y el cine es cuando va a cambiar esto un poco. Cuando irrumpen las tecnologías artísticas y la que difunden el arte es cuando va a cambiar mucho todo esto. Porque antes, cuando uno para ver arte tiene que ir al museo, o tiene que ir a una catedral, o tiene que ir a ver cualquier en el sitio que sea, ¿no? Pero cuando aparece la fotografía y el cine a finales del XIX, la divulgación y la difusión que se hace de las obras de arte, desde que empieza a hacerse directamente o fielmente en esa imagen plana, ya hemos pasado a distintas versiones, ¿no? Incluso los cines que se mueven ya y estas cosas, ¿no? Y fotografía en varias dimensiones, sabemos que hay muchas dimensiones, ¿no? Pero cuando empieza a funcionar todas las tecnologías, sobre todo ya en el 20 las de la imagen, ¿no? Los medios de ciudad y últimamente la teoría de la información y los medios digitales, todo esto va a cambiar enormemente. Primero por la inmensa, la cantidad, la abundancia tan enorme que tenemos de imágenes, de arte, de todo tipo, no solo de arte, sino de todo, y evidentemente cuando te llega ese impacto de imágenes, sonidos y también olores y tacto y tal, pero fundamentalmente audiovisuales, pues es verdad que disminuye mucho, no podemos digerir tanto y disminuye nuestra capacidad de reflexión y de alguna forma nos volvemos más pasivos. Como que nos pueden colgar, dicho de otra forma, colocar cualquier cosa como obra de arte. Bajan los criterios de discernimiento y cualquier cosa obra de arte. Un plátano colgado en la pared
por una cinta, ¿no? Para el que lo entienda, ¿no? Pero bueno, entramos en el arte del siglo XX, en las exposiciones en España, en la de Madrid en Arco, en muchos sitios, ¿no? Y algunos dicen que el arte moderno, llegan a decir que el arte moderno es antiestético. Ahí a la derecha aparece una cerámica de Picasso, que es el desayuno y la hierba, imitando un poco lo de Cézanne y todo esto. Él sacó muchas figuras, hizo muchos cuadros, muchos pintados y esto, pero tiene otra cerámica. Ahí está, Picasso auténtico. Vale. La diferencia un poco con lo que íbamos viendo. En la fotografía, ahí vemos la cantidad de usos que se puede hacer de todo tipo audiovisual, de medio audiovisual, de drones, de todo, antenas, etc. Han convertido las obras artísticas en bienes de consumo social, claramente. No son de élites, no están en sitios concretos, sino que están distribuidos, son bienes de consumo social. Y a partir de ahora va a aparecer una idea un poco nueva, diferente, y nos vamos a cuestionar por primera vez qué es lo que es arte, qué es lo que, si el arte, lo que nos muestran ahora en determinados campos es arte, y además quién es el que dice lo que es arte, ¿no? Ya no se orienta tanto a buscar la belleza del arte como de alguna forma a buscar emociones mucho más intensas, que te capten, que te roben la atención. Que sabemos perfectamente que lo que se valora hoy fundamentalmente en el mundo es atraer la atención, el tiempo y la atención. Son los dos grandes valores que nos están robando, fuertemente. Es tan rápido que la pérdida del tiempo, al final estamos como a la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Volvemos a esto, ¿no? Pero que es verdad que la inundación, ¿no? La llegada de tantísimas sensaciones muy intensas producen sensaciones de todo tipo y, por supuesto, también ansiedad, mucha ansiedad. Bueno, voy terminando para dejar un poco ya más de tiempo también a la siguiente ponencia. La historia y la teoría del arte tiene mucho que ver, sobre todo, como he dicho antes, sobre todo con la producción, mientras que la estética tiene que ver con el concepto de belleza y el juicio estético. Hay una diferencia importante. Arte llamamos tanto a la acción artística como al producto, como al resultado. Eso es arte. Tanto que alguna vez lo ha hecho con mucho arte, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Pero esto va a ir cambiando bastante ahora. El concepto de belleza, voy a dar una pincelada muy rápida, ha ido cambiando, sobre todo ahora con los movimientos últimos más vanguardistas. Hemos pasado ya en el 20, el 19 ya venía algo, pero en el 20 por el surrealismo, el fauvismo, el cubismo, ahora más reciente, finales de siglo y un poco a principios de ¿no? Lo que es el arte pop, el minimalismo, etc. En todo ello es difícil buscar la belleza clásica, cuando no ha sido deliberadamente reprobada, marginada y de alguna forma escondida. Claro, esto tiene algunos problemas, como reflexiones filosóficas muy básicas sobre lo que puede ser lo bello o a cuestiones a las que nos lleva lo bello. Ahí hay 4 o 5 preguntas importantes, que creo que son importantes. Lo bello tiene que ver más con lo que es contemplativo, como diría Aristóteles en su momento, gratuito, o tiene que ver con lo útil, práctico, lo interesado, lo funcional. ¿Es un fin en sí mismo, o es un medio, o un objeto de consumo? ¿Lo bello lo es porque nos gusta, o nos gusta porque lo es, porque es bello? Que lleva también la siguiente pregunta: ¿la belleza está en el objeto contemplado o la pone el sujeto? ¿No? Respecto a lo bello, vuelvo a traer la RAE, dice: es aquello que por su armonía complace, la palabra es muy bonita, complace, muy bonita, a la vista o al oído. Estamos siempre con lo audiovisual mucho, es difícil todavía hablar del arte en el olfato, en la cocina, todavía pero como arte no, del olfato, del gusto y del tacto, y otros más sentidos que hay, ¿no? Y por supuesto al espíritu, esto es muy importante también. Rápidamente, pasando por lo bello, Sócrates en uno de sus diálogos, en Hipias Mayor, está hablando de un inquisidor y dice, bueno, uno de los que está preguntando, ¿no? Y que está ahí, a Sócrates le gustaba que continuamente lo provocaran, ¿no? Y hay un momento que dice, Sócrates mantiene una de esas, dice, lo bello es lo útil, mantiene esa tesis, una hipótesis que luego va a abandonar, no lo dice Sócrates no dice eso como tal, ¿no? Y dice también que
que lo bello, talón, es el placer a través del oído a la vista, lo que hemos dicho, y que es importante tomar distancia para de alguna forma verlo de una forma un poco terapéutica y además conectar con lo que los griegos pensaban de que era la verdad y el bien. Para Platón ya hemos dicho más o menos, es una manifestación del mundo inteligible en este mundo sensible, y para Aristóteles bello es lo que es apreciado por sí mismo y nos proporciona placer, admiración. No tiene que ver nada con la necesidad ni con la coerción, sino es propio de un ejercicio de libertad, ¿no? De la libertad, de contemplación libre, y produce esa armonía, felicidad y el bien. Ya en la modernidad, como hemos dicho antes, basándole en lo racional, Kant insiste en la importancia del entendimiento para abordar la sensibilidad. Lo bello agrada al sujeto. Dice este autor está sumamente de moda, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que es el filósofo de la universidad, de clase en la Universidad de Berlín, de estética, de contenidos culturales y tal. Y él afirma que lo bello es superior a lo estético, que se dirige a la belleza ética, lo hace con Kant, al ideal del bien y al idealismo. A él le llama mucho la atención Kant. Él lo estudia, él mismo lo ha estudiado lo bello, dedica capítulos concretos a cada uno de esos calificativos, a cada uno de esos, a lo terso, a lo pulido, tierno, encubierto, vulnerable, recordado, verdadero, engendrado, idealizado. Todo tiene mucho que ver con esto, ¿no? Adorno, un filósofo de la primera escuela de Frankfurt, alemana, que estudió mucho también sobre el tema de estética, y tiene un libro del 69, Teoría de Estética, dice que el arte imita la belleza natural en sí misma, lo enigmático del lenguaje de la vida. Y voy a entrar en Simone Veil, que no es Simone Veil, la primera presidenta del Parlamento Europeo, que está enterrada en el Odéon de París. No, esta es una activista francesa, filósofa de la resistencia francesa, que combatió también aquí en España con la República, en la columna de Durruti. Es una persona muy curiosa también, murió muy joven, y escribió un libro sobre la belleza, bueno, un recopilador, ha hecho un tratado sobre la belleza con muchos pensamientos de ella. Ella dice que la belleza es algo misterioso, que la encontramos en la naturaleza de manera gratuita, en el arte naciendo de la inspiración. Una cosa bella no contiene ningún bien, excepto ella misma en su totalidad, tal como nos aparece. Es buena sin contener ningún bien. Hay algunos que dicen, ella aquí dice que es una promesa, hay otros que dicen que es una esperanza, porque muchos dicen, no, la belleza es la felicidad. No, es una promesa o una esperanza, más que la consecución de... Este es el libro que decía de ella, que me permitió traer 2 o 3 frases más. 3 cosas importantes, 3 misterios de todos los seres humanos, muy importantes. La belleza, la inteligencia y la compasión, la sensación de gratitud, de empatía con el otro. 3 lo que nos hace profundamente humanos, ¿eh? La apreciación de la belleza, la aplicación de la inteligencia y la compasión y la gratitud, ¿no? Además, de una forma muy mística, ella habla de la importancia del amor y dice que no podemos contemplar nada sin ningún grado de amor, ¿no? Como que ponemos de nuestra parte todo lo que es bello, es objeto de deseo, no deseamos cambiar nada, está ahí, eso mismo que existe ahí, es lo mismo que una noche estrellada, y que lo que poseemos es ese espectáculo. Kant decía lo mismo, lo más grande que hay en el mundo, dentro de una persona, es tanto mi norma moral interior que me hace hacer el bien, o entrar en empatía con los demás, como mirar ese cielo estrellado. Las 2 cosas que a él decía que le afectaba totalmente, le conmovían, ¿no? Bueno, lo que es sagrado en la ciencia, dice Simone Veil, la verdad. Muy importante esto, porque aquí sí quería hacer una alusión a este mismo Ateneo literario, artístico y científico. Dice Simone Veil que el arte, la ciencia y la poesía son escalones hacia la apreciación de la belleza del mundo. Tiene que ver mucho con nuestra naturaleza humana, nos agrada y apunta más a la esperanza que a la propia felicidad, ¿no? Esto dice Ricardo Piñero, que es un catedrático de Navarra. Y finalizo ya con estas 2 diapositivas, 3. Una que todos sabemos de sobra, lo que seduce la belleza. Lo mismo que el aprendizaje nace del asombro, de la curiosidad, a veces también de la provocación, ¿no? La belleza es muy importante que nos asombre, que en el fondo es la parte inicial, nos atraiga, nos equilibre,
llama a nuestra sensibilidad, ¿no? Tiene mucho que ver, muchísimo, con la forma de mirar. Muy importante, la forma de mirar, lo que uno de alguna forma lleva esa forma de mirar estéticamente, ¿no? Walter Benjamin hablaba cuando decía el problema de la masificación, Walter Benjamin también de la escuela, bueno, se asocia con la escuela de Frankfurt, tuvo relaciones, pero no. Bueno, Walter Benjamin decía que esto iba a cambiar mucho también, la obra de arte, que íbamos a cambiar la forma de ver el arte y que realmente todo lo que venía, lo estamos viendo ahora, a Madrid hay muchos ya museos inmersivos, ¿no? Dar la vuelta envolvente a Van Gogh, ¿no? La pintura de Van Gogh o a lo que sea, ¿no? Claro, todo esto va a cambiar mucho. La reproducción industrial de las obras de arte, los criterios son mucho más empresariales, comerciales, se aprecian de otra forma, el cuadro del Bosco también, ¿no? Y Hegel decía también que habría que tener un cierto cuidado con el uso comercial y utilitario de lo bello, ¿no? Muchos filósofos han hablado de esto, de que la belleza y el consumo se contraponen, y vuelvo al filósofo surcoreano cuando hoy día vivimos en el mundo en que todo el mundo es influencer, todo el mundo es like, a mí me gusta todo el mundo me gusta, ¿te ha gustado lo que he dicho? Una sociedad narcisista, exhibicionista, que todo el mundo, hay que aplaudir a todo el mundo. Entonces, claro, el problema de esto es que nos quedamos a un nivel un poquito superficial, no profundizamos en la evaluación clásica, ¿no? De lo que es el mundo del arte o la belleza y tal, ¿no? Y que las tecnologías favorecen un poco esto, ¿no? Y la rapidez, lo emotivo, lo afectivo, ¿no? Todo muy rápido, ¿no? Esta sería la última diapositiva. Dice en La salvación de lo bello, Jung-Chul Han cree que ahora estamos, en el mundo actual en que estamos ante una crisis de lo bello, en la medida en que se le satina, se le convierte, se le da brillo, se le convierte en un objeto de agrado, en objeto de me gusta, y llega a ser algo arbitrario, placentero. No es que exista un concepto claro de lo que es la belleza, porque la belleza no es definible, la belleza no se puede definir, pero sí se puede reconocer, sí se puede apreciar, nos atrae, es transparente en algún sentido, agradable, empática, reconfortante, muy saludable. La terapia de la belleza es fantástica. La belleza es salud, pura salud. Emociona, es vinculante, conmovedora, embaucadora también, pero en el fondo, y yo quiero insistir mucho en esto, y esa es mi última intervención, mi última frase, hace falta volver a reencantarnos con las cosas. Es muy importante el encantarse, el disfrutar de la vida, pero sobre todo reencantar el mundo. Es decir, un mundo que está, desde el punto de vista filosófico muy claro, es decir, demasiado agobiado de economía, de imágenes de guerra, de yo más y tú más, y yo ahora estoy aquí, yo ahora voy a no sé cuánto, y no sé qué, no sé qué. Por favor, de alguna forma hacía falta mucha más tranquilidad y dejarnos apreciar por todo lo bonito y todo el encanto y toda la belleza que hay en lo que hacemos los humanos, y por supuestísimo en la naturaleza. Entonces, desde aquí convendría que apostáramos por un reencantamiento del mundo. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Pues nada, Juan Pablo, cambiáis, ¿no? Sí. Buenas tardes o buenas noches, ya por la hora que es. Y cuando me propusieron intervenir en estas jornadas sobre creatividad, sobre belleza, sobre originalidad, y además hablando de música, pues se me ocurrió, además estábamos los aficionados a la ópera en plena conmemoración del centenario de la muerte de Puccini, pues entonces se me ocurrió, pues qué mejor que hablar de un compositor de ópera que además presumió siempre de ser original. La ópera, al ser también teatro y tener una presentación escénica, es belleza que, como ha dicho mi antecesor, es belleza tanto que entra por la vista como que entra por el oído. Y además teniendo en cuenta que interviene, aparte de los instrumentos de la orquesta,
interviene quizá el instrumento más bello de todos, que es la voz humana, el instrumento que llevamos dentro. Por eso también muchas veces hay que apreciar a los cantantes, porque no es el pianista que tiene un piano delante y lo toca, el violinista que coge su instrumento y esté como esté él, el instrumento le va a sonar. En cambio, en la voz humana, el estado del cantante, el estado físico, el estado de ánimo, puede influir mucho. Entonces también por eso la belleza de la voz humana, pues tenemos que admitirla especialmente. Hoy, para hablar de Puccini, vamos primero a hacer una breve introducción, digamos que luego tiene su motivo. Si consultamos, hay una base de datos que se llama Opera Base, que se puede consultar en internet, donde nos aparecen clasificadas las óperas por el número de representaciones, con lo cual podemos ver la aceptación que tienen cada una. Y en esta base de datos podemos consultar por países, por continentes, por el mundo entero. Y entonces, si entramos en la del mundo entero, vamos a ver cuáles son las óperas más representadas en el mundo. Normalmente el número 1, el 2, 3, a veces varían porque depende del periodo de tiempo que consultemos. Pero en la última que yo he visto en internet, la número 1 de las representadas, no es de Puccini, pero luego vamos a ir a donde yo quiero. La número 1 de las óperas más representadas en el mundo entero, por número de representaciones, es La Traviata de Verdi. La número 2 es Carmen de Bizet. La número 3, La Bohème de Puccini, ya entramos en Puccini. La número 4, hay veces que ha estado en el 4 Las Bodas de Fígaro de Mozart, pero otras veces ha estado en el 4 Tosca de Puccini y en el 5 Madame Butterfly de Puccini. Es decir, que es uno de los compositores que más representaciones tienen en el mundo. Pero luego, además, una cosa que yo he pensado a veces, quizás no es casual que La Traviata y Carmen, siendo óperas tan diferentes, sean las número 1. ¿Por qué? Porque vamos a ver, La Traviata se estrena en 1853, justo a mitad del siglo XIX, donde el romanticismo imperaba en todo, y sobre todo en la ópera, donde se representaban obras con intérpretes, con personajes reales, personajes importantes, aristócratas y demás. Y de pronto, en ese ambiente, Verdi hace una ópera con personajes actuales, es decir, no del siglo pasado, sino personajes que eran de la misma época que el espectador que estaba allí sentado. Y además no eran personajes importantes. La protagonista de La Traviata, como saben ustedes, es lo que entonces llamaban una mujer entretenida, es decir, una mujer que un hombre rico pues la mantenía espléndidamente. Y su pretendiente pues un joven de una familia, vamos, como lo que decía entonces, de buena familia, pero en fin, gente corriente. Y además quizás el fracaso de La Traviata la noche de su estreno fue que los espectadores se desorientaron también, aparte de porque les variaba el chip que tenían ya de lo que era una ópera, también porque vieron a los personajes vestidos como ellos, y eso les desconcertó. Luego ya se arregló, además la censura también intervino, porque no querían que se pusiera en la época actual aquel caso de inmoral y demás, y entonces se retrasó la época de la representación. Pero entonces ya tenemos que hay en Verdi, en 1853, ya da un toque y dice, esto hay que cambiarlo. Entonces ahora vamos a adelantar, vamos a ir hacia adelante 22 años más, en 1875, la ópera Carmen de Bizet, una ópera totalmente distinta. Y aquí ya Bizet es el que da, diríamos, el clarinazo para acabar con el movimiento romántico. ¿Por qué? Porque la ópera Carmen, ¿quién es la protagonista? Una obrera de la fábrica de tabaco. ¿Quién es su oponente? Un soldado que además deserta del ejército. O sea, gente nada importante, incluso amorales, porque Carmen también practica el amor libre, pero sin embargo ahí ya da un toque, como he dicho antes, y ahí se entiende que el romanticismo en la música, en la ópera, va a ceder el paso al realismo, el realismo que en la literatura ya estaba también, sobre todo en Francia, estaba avanzando mucho con las novelas del momento. Y entonces aquí empieza ya en 1875, Bizet con la ópera Carmen abre el camino al movimiento que luego en la ópera no se va a llamar realismo, se va a llamar verismo en Italia. Y entonces Puccini lo vamos a encontrar que cuando él inicia su carrera musical está metido de lleno en ese movimiento.
Tanto es así que hoy día vemos muchos libros de música y se incluye a Puccini entre los veristas, es decir, ya no entre los románticos. Hay otros, yo por ejemplo, personalmente no estoy muy de acuerdo. Yo creo que Puccini, aunque se adaptó al movimiento verista, pero Puccini seguía teniendo cierto romanticismo. Podemos decir que era un postromántico o un tardo romántico, como dirán ustedes. Y entonces Puccini, por eso digo, se tiene que adaptar, y ahora ya veremos cómo además él trata de ser diferente. Hay compositores, Vivaldi por ejemplo, pues todo nos suena muy parecido. Bueno, ya saben ustedes aquella barbaridad que dijo Wagner, que Vivaldi era un señor que había escrito 400 veces el mismo concierto. Bueno, Wagner dijo muchas barbaridades de mucha gente. Entonces, Beethoven, pues también, hombre, Beethoven es magnífico, pero normalmente decimos, esto suena a Beethoven. Pero Puccini tiene, como diría yo, la característica de que siendo distinto, muy distinto, ya veremos ahora cuando analicemos sus óperas, muy deprisa, que siendo distinto, sin embargo, siempre en el fondo hay algo que nos caracteriza, que es Puccini. Vamos a ver con paso yo aquí. Bueno, Puccini diremos también, vamos a ir muy rápido, que ya nació predestinado para ser músico. Tenía un empleo el mismo día que nació. No por una corruptela de políticos que hemos visto ahora, recientemente, sino porque la iglesia de San Marino en Lucca, su ciudad natal, San Martino, perdón, en su ciudad natal, mantenía la tradición de que el puesto del organista fuera hereditario. Y allí tanto su padre como su abuelo habían sido organistas. Entonces el niño al nacer ya tiene derecho a ocupar ese puesto. Es más, cuando cumple 5 años, muere el padre. Y la iglesia inmediatamente le hace el contrato de organista. Ahora, claro, ponen una cláusula. Hasta que no sepa tocar el órgano no cobrará el duro. Como era lógico. Pero en fin, ya él tenía su contrato. Entonces, un niño, y además imagínense la madre, la pobre en aquella época, viuda, con 5 niños que tenía 2 niños y 3 niñas, pues también para sobrevivir diría, este tiene que ser músico como sea. Y entonces, claro, pues Puccini estudia música. Tiene sus maestros, estudia música, empieza a tocar el órgano muy pronto en la iglesia. Y cuando tiene 18 años, una vez le da por ir a Pisa, que está cerca de Lucca, de su ciudad natal, a escuchar Aida de Verdi. Y aquello le abre los ojos. Y dice, esto es lo mío. Yo no estoy para tocar el órgano, yo estoy para esto. Y entonces se presenta, busca entonces una ayuda, porque no tenían dinero, claro, para irse a estudiar al Conservatorio de Milán, que era el que tenía más prestigio. Al final consigue una beca, un médico amigo de la familia también le ayuda con un dinero, que luego más adelante, cuando Puccini ya era rico, dice que era dinero que le había prestado y se lo reclama, pero en fin, no vamos a entrar en la biografía. Total, que Puccini, estando ya en el conservatorio, donde además tenía mucho prestigio como alumno, porque orquestaba muy bien, que eso fuera de sus características, decide presentarse a un concurso que había de la Casa Sansonio, un concurso para óperas breves, óperas de un acto. Tienen que ser óperas en un acto y compositores que no hubieran debutado. Y entonces él escribe la primera ópera, que tenemos aquí, Le Mili. Se busca un libreto de un poeta había muy prestigioso, que era Ferdinando Fontana, y él escribe su primera ópera. Esta ópera, la verdad es que no ha tenido una carrera, diríamos, importante, porque además son los balbuceos de uno que empieza. Pero sin embargo ya se acredita como un gran sinfonista, porque le hace a la ópera un intermedio orquestal magnífico. Y lo que pasa es que después se ha reconocido posteriormente que su ópera quizás fue la mejor de las que se presentaron al concurso, no obtuvo ningún premio. ¿Por qué? Porque Puccini era un poquito descuidado, puerquecillo, digamos, escribiendo, y rectificaba muchísimo, tachaba, ponía, escribía encima, pegaba papelitos encima, unas notas además por cuando las cambiaba. Y en este caso, con la prisa del concurso, no tuvo tiempo de pasar a limpio la partitura. Entonces se dice que es que el jurado ni la leyó siquiera. Vieron aquella porquería y dijeron, este es un guarro, y no se leyeron la partitura. Y entonces Ferdinando Fontana, el libretista, que era un hombre también muy presuntuoso, él diría, hombre, esto mío no se va a quedar en la ruina. Y entonces él se mueve para que la ópera se represente. Y entonces lo consigue, lo vemos aquí en el Teatro de Alberme de Milán, el 31 de mayo de 1884, la ópera se representa.
Y además Fontana invita a Ricordi. Ya saben ustedes, la casa Ricordi, editora de música, es quizás la más importante del mundo, y Giulio Ricordi, que era entonces el patrono de la empresa, asiste a la representación. Y Ricordi, con su buena vista, o sea, o con su buena percepción, se dice, este muchacho vale, este muchacho va a ser bueno. Y entonces inmediatamente habla con él y le contrata para que haga otra ópera, que también Ferdinando Fontana le va a hacer el libreto. Puccini entonces, claro, le dice que él que no tiene mucho dinero, así que Ricordi le asigna un sueldo, sin todavía hacer nada, le asigna ya una cantidad para que pueda vivir en Milán. Y entonces Puccini, es más, incluso para justificar un poco ese sueldo, porque como él tarda un poco, eso sí, era muy lento componiendo, para justificar un poco ese sueldo, lo manda a Bayreuth, al Festival de Wagner, porque Ricordi había comprado los derechos de Wagner para Italia, para que escuche Parsifal y maestros cantores a ver cómo se puede cortar, porque decía Ricordi que en Italia una ópera de 5 horas nadie la iba a aguantar. Y entonces Puccini va como enviado a la casa Ricordi para que le haga un informe diciendo a dónde puede meter la tijera en las óperas de Wagner. Bien, entonces la siguiente ópera, esto era aquí, también de Fernando Fontana, Edgar, tiene un problema, que Puccini siempre, ya lo veremos, su gran lucha fue con los libretistas, o sea, con los autores de los libretos, porque era un hombre de teatro. Y él decía, empezaba a componer y decía, esta escena no va a tener efecto, esto no me convence a mí, esto hay que cambiarlo, este en vez de decirlo aquí, en fin, y luchaba mucho con los libretistas. Pero en este caso, Ferdinando Fontana era un hombre muy importante en el ambiente literario de Milán y Puccini todavía no era nadie. Así que en este caso se tuvo que conformar con el libreto. Después se ha echado la culpa a un poco éxito de la ópera, a que el libreto, la verdad, era un poco teatral, era un libreto, como diría yo, muy campanudo, pero no tenía efectos teatrales. Entonces la ópera, sin embargo, la ópera se aplaudió, porque la ópera tiene momentos muy buenos, Puccini también la voz humana sabía tratarla desde el principio, y la ópera, pues más o menos subsistió, y ahí estuvo. Él, no obstante, tampoco le dio un poco de lástima que la ópera se perdiera, y durante los años siguientes hizo hasta 4 versiones distintas de ella, añadiendo, quitando, pero en fin, la ópera Edgar, desgraciadamente, pues se ha quedado. Y entonces, cuando Ricordi le insiste para que haga otra ópera, pero como ya Edgar ha sido muy aplaudida, aunque ya hemos dicho que luego no quedó en el repertorio, él propone entonces, bueno, estuvo dudando entre varios temas, hasta que se le ocurre la novela famosa del abate Prevost, Manon Lescaut. Pero Ricordi se escandaliza, además Ricordi era el Paganini, era el productor, y le dice, pero ¿cómo tú, un novato que no te conoce prácticamente nadie, vas a querer competir con Massenet, el escritor francés que había escrito la ópera Manon, que recorría toda Europa en triunfo? ¿Cómo vas a querer competir con él? Pero Puccini se empeña y dice, esto lo hago yo. Y además van a ver aquí donde viene el libreto, que intervinieron mucha gente, Oliva, Praga, Giacosa, Ilica, el propio Ricordi, Puccini, porque ya él se peleaba con uno, el Oliva se fue, no, esto me lo quita, esto me lo pone, y al final el propio Ricordi ya desesperado porque seguían pagándole, interviene y por fin él compone la ópera Manon Lescaut. Además lo hace con mucha inteligencia, porque aquellos fragmentos donde la ópera de Massenet levantaba a los públicos, como era el segundo acto, donde tiene un aria para el tenor y para la soprano, que forman parte del repertorio de todos los cantantes, Puccini suprime esa parte. Y él pasa desde el primer acto de Massenet, donde se conocen Manon y el Caballero de Grieg, se suprime toda la parte en que ambos viven juntos y ya pasa directamente a cuando ella vive mantenida por un señor rico. Y luego también la parte de Massenet, cuando de Grieg ingresa en un convento, que tiene un aria maravillosa de tenor y un dúo también con la soprano, también Puccini suprime esa parte y ya va directamente a cuando ella la destierra. Entonces, al quitar los fragmentos donde Massenet le podía haber perjudicado, la ópera en realidad pues tiene un triunfo enorme. Incluso alguien dijo que mientras la Manon de Massenet era el perfume francés, la Manon de Puccini era el ardor latino.
porque además los tenores Caruso, por ejemplo, obtuvo grandes éxitos cantando Manon Lescaut. En fin, después del éxito de Manon Lescaut, Ricordi, que era el productor y que ganaba dinero también, le presiona para que haga otra ópera. Pero Puccini era muy lento. Ya vamos a ver que Manon Lescaut se estrena en 1893 y la próxima no va a venir hasta 1896, va a tardar 3 años pues, pagándole Ricordi, pero vamos, luego al final Ricordi recuperó porque ya la siguiente ópera, La Bohème, esa se convirtió en un éxito enorme, se representó en toda Europa, se representó en América, o sea que aquí esta ópera ya fue. Y aquí también vamos a decir, como hemos dicho antes muchas veces, que la belleza tiene que entrarnos quizás por el oído, por la vista. Puccini aquí hace un recurso que luego va a repetir en otras óperas suyas, con la soprano, porque él siempre mimó mucho a la soprano en sus óperas. La soprano es siempre la que tiene el papel más cuidado musicalmente y demás. Y entonces en La Bohème, todos ustedes conocen la ópera, está el tenor en su habitación y llaman a la puerta y una señorita que subía con una vela, entonces no había luz eléctrica, y se le apagó la vela, pero se la oye y no se la ve. O sea que al abre la puerta y se oye desde fuera, y eso decía que un recurso del juego Puccini lo volverá a usar, porque dice que nosotros psicológicamente, si oímos una voz cantando, pero no la vemos, enseguida buscamos instintivamente dónde está esa voz. Y ese fue un recurso, Puccini volvió a usarlo en Tosca, volvió a usarlo en Madame Butterfly, pero luego, como él quería cambiar, en su última ópera, Turandot, que ya hablaremos de ella, hace al contrario. Durante todo el primer acto, a la soprano se la ve, pero no se la escucha. Está muda, ¿eh? Entonces también el público está deseando que canten, a ver esta señora cómo canta. Fue otro truco de Puccini para atraer la atención. La Bohème también tuvo sus problemas, porque él antes había pensado en otro tema. Había pensado en una obra de un poeta siciliano, Verga, que había escrito Caballería Rusticana, el libreto, que se había estrenado en 1890, y Caballería Rusticana fue la ópera que abrió el paso al verismo de todas formas, ¿no? Y entonces Verga, el autor de la novela, que sería de la se había hecho muy famoso, y tenía otra novela que se llamaba La Loba. Y Puccini pensó en ella, y empezó a escribirla, también mareó al libretista, que se le quitara la guitarra, pero al final dijo, y se tiró a la papelera al libreto, dijo, esto no es para mí porque una loba, una mujer mala, no, yo quiero una mujer buena. Y entonces después piensa, lee también las escenas de la vida bohemia de Murger y esto va a ser lo mío. Pero de nuevo Ricordi le quiere quitar la idea, porque Leoncavallo, que era un músico muy famoso, desde que había estrenado su ópera Los Payasos y Pagliacci, se había hecho famosísimo, y Leoncavallo estaba escribiendo también sobre el mismo libro. Y también otra vez Ricordi, no quieras competir con Leoncavallo, nada, pero Puccini se empeñó y terminó la Bohème. Claro, y la Bohème fue un éxito enorme. Tuvo muchas críticas. Ahora se acaba de salir un libro, aquí lo ha publicado, no me acuerdo de la editorial ahora mismo, ha salido hace 4 o 5 meses, que se llama El problema Puccini, donde hay una señora en 400 páginas, ha recogido todas las críticas que se fueron haciendo a Puccini, le fueron a su ópera. Tuvo muchísimas críticas, porque al principio no fue comprendido. Había quien decía que estaba imitando a Wagner, lo cual no es cierto. Había quien decía que eso ya no era italiano, que se estaba apartando de Italia, pero sin embargo el público sí lo apreció. Y hoy vemos que la Bohème es la tercera ópera más representada en el mundo, como hemos visto después de Traviata y después de Carmen de Bizet. La Bohème además tiene la particularidad que aunque entra en el verismo, donde el verismo eran ya gente, como diría yo, que más que cantar eran un parlato con música, y donde el primer acto hay mucho jaleo de los bohemios, que entran, que salen, que el casero viene a cobrarle, que lo engañan, pero de pronto salen, se hace el silencio y empieza ya una música que es la típica del Puccini, como diría yo, post-romántico, que es cuando la soprano se la oye en la escalera y entra. Y entonces ahí ya viene ya un momento totalmente romántico, cuando el tenor le toma la mano y canta la famosísima aria Che gelida manina, se la lachi riscardar, o sea, qué mano tan helada, déjeme que se la caliente. Y ahí hay también otra anécdota, y es que Puccini, que no era amigo de ponerle notas muy altas a los tenores, sin embargo aquí, en esta romanza tan bonita de la Gelida Manina,
al final el tenor se encomienda a la esperanza, y en la palabra esperanza sube al do natural sobre agudo, el que llamamos do de pecho. Y entonces pues, los tenores le suelen llamar el do de la esperanza. No sé si es porque está en la palabra esperanza o porque tienen la esperanza de que no fallen, de que no les fallen. Y aquí hay una anécdota muy curiosa porque luego Puccini más adelante cambió y en la partitura dejó ese do agudo opcional y dejó otra versión con tono más bajo. O sea que se subía solo al si natural para que fuera más asequible. La mayoría de los tenores actuales cantan la versión del si natural, no llegan al do, por supuesto. Y entonces se dijo, para suavizar, que es que Ricordi, el productor, que como era el que se encargaba también de contratar a los cantantes y demás, le había dicho a Puccini que los tenores se quejaban de que ese do tenía mucha guasa, que tenía mucha tela. Y entonces Puccini accedió. Pero hay otra versión que dicen que es la real, y es que Enrico Caruso, que era además, como saben ustedes, el mejor tenor del mundo, como decían, y tenía una fama enorme, pero Enrico Caruso, aun siendo un grandísimo tenor, no alcanzaba el do con facilidad. Eso no es ninguna cosa grave. Yo puedo llegar hasta un si natural, que es donde normalmente están escritas las óperas, y si no llego al do, pues no pasa nada. Por ejemplo, Plácido Domingo no llegaba al do. Es más, yo me acuerdo, conocí una academia de canto en Madrid que le llamaban Plácido Domingo, porque decía que no tenía el do. Pero, en fin, ¿qué importa? A mí no me importa que un cantante no llegue al do de pecho. Es una exhibición, un trapecista haga una cosa muy arriesgada en el trapecio, pero si otro resto lo hace bien, entonces Plácido Domingo, yo admiro a Plácido Domingo, es un cantante magnífico, un actor magnífico, pero el do es episódico. Y entonces dicen eso, que como Caruso no tenía el do, pues entonces, o no llegaba al do, Puccini cambió. La Bohème, ya hemos dicho, recorre triunfalmente todos los teatros, y también Puccini se entretiene viajando a preparar los estrenos, porque para eso era muy meticuloso, y lo mismo va a Londres que va a Berlín, en fin, se mueve por todas partes, y tarda, por supuesto, en la siguiente ópera. La siguiente ópera, estando en París para cuidar del estreno de la Bohème, había asistido al teatro donde Victorien Sardou había escrito la obra de teatro que la hacía una actriz muy famosa en aquel momento, Sarah Bernhardt. Y Puccini, aunque no entendía el francés, pero dijo, esto tiene fuerza. Y le pidió a Ricordi que le comprara los derechos para él representarlo en ópera. Esto había sido, ya digo, antes de la Bohème. Y entonces el autor, Sardou, dijo que él no iba a vender su ópera a un compositor prácticamente desconocido, que él ya su obra quería que se la hiciera a alguien con mucho más. Y entonces sí, de todas maneras, Ricordi le compró los derechos, pero se los compró para un compositor que hoy día ya nadie se acuerda de él. En fin, luego Puccini tiene el gran éxito con la Bohème, y entonces él vuelve a insistir en Tosca, y ya también el Sardou pues también está dispuesto. Pero hay que convencer ahora al otro compositor de que no la haga. Pero el otro compositor de todas maneras decía que no le gustaba, que eso él no lo veía teatral, que era un drama absurdo, y entonces por fin Puccini consigue los derechos y estrena Tosca. Tosca fue también un éxito magnífico. Y aquí recuerdo yo unas palabras que ha dicho mi antecesor, de que muchas veces no hace falta ser un entendido para percibir la belleza. Y aquí ocurre Tosca, la orquestación de Tosca es fabulosa. Todo el mundo dice que oír los ensayos de orquesta de la ópera Tosca es una maravilla, porque además es una orquestación muy... Para un técnico, en fin, podríamos entrar ya, pero ahí digo esto. Yo recuerdo un comentario, todos ustedes habrán oído alguna vez en televisión, a José Luis Telles, que es un comentarista de música muy acreditado. Y este dice, la ópera Tosca se inicia con 3 compases fuertes, que luego van a servirnos cada vez que el cruel jefe de la policía política aparece en escena, esos compases lo van a anunciar. Y entonces yo oigo esos 3 compases, en fin, y decía Telles, dice, la ópera se inicia con un tritono donde no se define la tonalidad. Y entonces el público, al no saber en qué tonalidad está escrito aquello, se queda perplejo. Y yo dije, a mí no me importa,
porque yo no tengo por qué saber si está en do menor, si está en re, no tengo por qué saberlo. A mí me ha impresionado es el cómo golpean los timbales, como eso, pero no tengo por qué saber la técnica. Es decir, hombre, a veces la técnica, yo también recuerdo de mi juventud un profesor de matemáticas que yo tuve, que además era músico, tocaba el piano y demás, y este decía que para él escuchar a los músicos de la Escuela de Viena, que fue la música dodecafónica, ya está, decía que para él era una maravilla, porque escuchaba, creo que era la ópera Voces de Alban Berg, y decía que él con la partitura la seguía matemáticamente. Bueno, ya sabemos que las notas tienen que ver con las matemáticas, pero en fin, yo no disfruto con una partitura delante, sabiendo si aquello es una serie matemática o no. En fin, yo me gusta el oído y me entra la interpretación del cantante. Bueno, pues bien, como decíamos, Tosca fue también un éxito enorme, muy criticada por muchos, pero un gran éxito. Y sobre todo el segundo acto, el que ya es puro, ahí sí dicen que es puro verismo, porque ahí hay una escena terrible mientras el jefe de la policía manda a torturar al pintor Cavaradossi, y Tosca, que es su amante, está fuera y escucha los lamentos, y el policía la presiona para que confiese donde tiene escondido a un fugitivo. En fin, esa escena de la tortura, yo he oído gente que dice, uy, la escena de la tortura me pone los pelos de punta. En fin, es una escena, además, orquestalmente es una maravilla. Y entonces Tosca, luego también ahí Puccini tiene otro recurso muy teatral, y es que después de esa escena tan densa, con una orquestación fabulosa de la escena de la tortura, de pronto, cuando ya se llevan al pintor, que por fin ha confesado ella donde tenía escondido al fugitivo de la justicia, que es el caso de la ópera, se queda sola con el jefe de la policía, Scarpia, que además era también un sátiro, le pide a ella, en fin, vamos, le propone que si se acuesta con él, tratará de perdonar al pintor que acaba de confesar. Y entonces hay una escena también violentísima, y de pronto la música para, y Tosca se arrodilla y reza, y canta un aria, Visi d'arte, o sea, viví del arte, vise d'amore, viví del amor, donde es, como diríamos yo, un remanso de paz en aquella violencia que ha habido tan enorme del aria de la escena de la tortura. De pronto viene un remanso y la soprano se arrodilla y canta un aria muy bonita, muy difícil también. Y luego también otra de las particularidades que tiene Tosca es que hay veces los motivos, como diría yo, más que él presumía que iban a ser más populares, la orquesta nos lo adelanta. Por ejemplo, de la famosa aria de la ópera Tosca, El adiós a la vida, que conocemos todos, pues bien, en ese momento, antes de que el tenor la cante, la orquesta, en un movimiento que hay de unos soldados que van, otros soldados que vienen, la orquesta nos ha anticipado todo el motivo del adiós a la vida. Tosca fue un éxito enorme, aunque digo con muchas críticas adversas, pero fue un éxito enorme. Y entonces viene el problema de hacer otra ópera, y va a tardar otros 4 años, para desesperación de Ricordi. Busca temas. Bueno, ya La Loba dijimos que la había abandonado, entonces le proponen hacer una ópera, y esa la tuvo él danzando mucho tiempo, sobre María Antonieta. María Antonieta no le hacía mucha gracia al personaje, al final quiso llamarla austriaca, un poco despectivo, a la ópera, y esa la retomó varias veces, ¿no? Hasta que también, estando en Londres para la presentación de Tosca en el Covent Garden, lo llevan al teatro y ve una obra de un americano, David Velasco, que trata el tema. Y él, en cuanto lo ve, lo mismo que pasó con Tosca, de inglés no sabía una palabra, pero vio aquello y dijo, esto tiene teatralidad. Y entonces le pidió a Ricordi inmediatamente que le comprara los derechos a Velasco. Velasco se resistió, pero al fin y al cabo compró los derechos, y Puccini compone la ópera. Todos decían que, bueno, yo no quiero pasarme, no he controlado, todos decían que era un disparate meterse ahora en un tema oriental que el público no lo iba a entender, pero Puccini fue adelante y compone la ópera. Además, incluso habla con el embajador de Japón para que su mujer le ilustre de cómo los cantos populares de Japón. Entra en contacto con una casa de discos para cederle los derechos de alguna música suya a cambio que le faciliten discos con música japonesa. En fin, que el hombre se toma mucho interés. Y la ópera, también aquí hemos dicho como antes, Butterfly, se la escucha antes de salir a escena, se la escucha cantar desde dentro, pero el público está diciendo, ya viene, ya ahí viene.
Pero resulta una cosa, Madame Butterfly, la noche del estreno, es un fracaso absoluto. El público abucheó, se reían. Dicen que fue un grupo que contrató el editor rival de Ricordi, que era Sansonio. Hay quien dice que contrató un grupo para reventar. En aquella época era frecuente que lo que llamaba la clac, que bien servía para aplaudir o bien servía para anunciar. Y la ópera fracasa. Y entonces, pero Puccini dice, no, yo creo en mi Butterfly, porque era su ópera, decía él que era su ópera preferida. Dice, mi Butterfly saldrá adelante. Y entonces, siguiendo consejos también de Ricordi y de los libretistas, de Giacosa y Lica, reforma la ópera. La ópera tenía un primer acto, más o menos parecido al de ahora, pero en la escena de la boda de Butterfly había metido muchos personajes secundarios que no venían a cuento. Y además incluso algunas veces parecía el bullicio de la Bohème, incluso algún público le gritó, esto se parece a la Bohème, eso lo has cogido de la Bohème. Y eso a Puccini le dolió porque él quería, ya hemos visto que todas sus óperas, Manon Lescaut no tiene nada que ver con Tosca, y Tosca no tiene nada que ver con Butterfly, eran óperas completamente distintas. Y entonces quita toda esa parte de los invitados de la boda, quita gran parte, y el segundo acto, que era muy largo, duraba 1 hora y media, lo divide en 2 actos. Y entonces ya la ópera se vuelve a reponer y la ópera triunfa, porque Butterfly en realidad todos la conocemos y es una ópera que al final pues casi todo el mundo llora con ella, ¿no? Y además tiene también ya un avance en Puccini en la caracterización de sus protagonistas femeninas. Mientras Manon Lescaut, Mimi en la Bohème o Tosca son personas que avanzan, Manon Lescaut porque la destierran y muere perdida en un desierto. Entonces está condenada a muerte, pero ella no puede hacer nada. Mimi en la Bohème está tuberculosa y muere de tuberculosis, una mujer que va también a su destino. Tosca, como al final averiguan que ella ha matado a un comisario de policía, pues antes de que la detengan se tira desde la muralla del castel de Sant'Angelo, se tira al suelo y se mata. O sea, pero sin embargo, Butterfly, aunque también muere suicidándose, es una mujer que evoluciona. Mientras sus otras protagonistas han ido derechas a su destino, Madame Butterfly evoluciona. Y en el primer acto es una muchacha que tiene 15 años, cuando le preguntan 15 anni, que tiene 15 años, y hay que se ve como una soprano gordísima y con 50 años, diciendo que tiene 15 años, pero ¿qué le vamos a hacer? El teatro es el teatro. Pero entonces Madame Butterfly en principio es una muchacha ingenua, y luego ya en el segundo acto espera inútilmente que el marido americano que la ha engañado que venga y se va conformando con ser engañada, después va teniendo esperanza de nuevo, en fin, que ella va evolucionando y al final la muerte pues la enfoca, como dice ya, si mi marido ya no es mi marido, pues se ha casado con una americana, me ha engañado y se lleva al niño que tenía, pues ¿qué voy a hacer yo? Y se suicida. Entonces en Butterfly sí encontramos una evolución. También en Madame Butterfly hay un área de tenor en el último acto, porque Butterfly, los tenores importantes no la quieren cantar, porque tienen muy poco papel. El primer acto sí tiene el tenor mucho, tiene un área de entrada, tiene un dúo muy difícil con la soprano, pero luego en el segundo acto ya y tercero prácticamente no interviene, y además un papel antipático, porque es el americano presumido que engaña a la pobre ingenua, y los tenores les gusta ser el divo de la película, ¿no? Entonces los tenores, normalmente verán ustedes que Madame Butterfly, normalmente, hombre, salvo en la Scala de Milán, Covent Garden, en los grandes teatros, en los teatros medianos, pues nunca los tenores buenos, los tenores buenos, digo, famosos, se puede no ser famoso y ser bueno, acceden a cantar. Y aquí entonces, en el último acto, que el tenor aparecía muy poco, le incluye Puccini también un aria. Y esto dicen que fue a petición de Caruso, de nuevo aparece Caruso. Caruso se le quejó, hombre, que yo aquí no quiero más carne. Y entonces Puccini incluye el addio fiorito así, o sea, adiós asilo florido, cuando el tenor se despide, pues añade ese aria a petición de Caruso. No sé qué tiempo llevo porque... Bueno, pues voy terminando. Bien, pues entonces después de Butterfly viene La fanciulla del Dueño. Aquí también Puccini mira 40 libretos y finalmente se decide por una obra también, otra vez, de David Velasco, el mismo de Butterfly. Porque además la ópera se la encarga el Metropolitan de Nueva York. Y entonces para el Metropolitan de Nueva York compone una ópera
del oeste. O sea, la ópera, el primer acto, nos encontramos el clásico salón del oeste con su barra, los mineros y demás, una ópera. Pero aquí ya Puccini en la orquestación hace un avance grande. Puccini, y además lo reconoce, había en Francia escuchado música de Debussy y se deja influir, y en la Fanchula del Güell encontramos ya una orquestación completamente distinta y un ambiente distinto. Claro, decían que la gente se reía de Caruso, gordo y bajito, con su jarana, con los revólveres y demás, pues parece ser que fue un experto Caruso, parece ser que lo cantó de maravilla. Entonces la Fanchula del Güell tuvo un gran éxito. Después, sin embargo, la Fanchula del Güell fue perdiendo un poco de fuelle. Hoy día está afortunadamente revitalizándose porque es una ópera muy importante. Quizás se perdió un poco porque los americanos, de donde se estrenó, en aquella época la sociedad de Nueva York era muy conservadora y no les gustó una ópera donde la protagonista, aunque al principio también es la típica mujer de Puccini, dice yo no soy nada, yo soy una nulidad, mi educación costó $3, en fin, cosas así, pero al final es una mujer también, como diríamos, heroica. Pero lo que no le gustó a los americanos es que para salvar a su oponente le propone al Cherry jugarlo a una partida de cartas. Y le dice al Cherry, si yo pierdo, soy tuya, porque el Cherry llevaba detrás de ella mucho tiempo. Y si yo gano, me liberas al bandido y me quedo yo con él. Y hace trampa ella la orquestación es maravillosa, ¿eh? Ahí, cómo ve la tensión cuando ella se esconde una carta en una media, en fin, y todo eso. Pero al público americano, aquello de que hiciera trampa en las cartas, la gente eso no le gustó. Y eso pudo ser uno de los motivos de que la Fanchula del Güell. Pues no, hoy día, ya digo, afortunadamente hay varios tenores. Plácido Domingo la tomó también en la década de los 70-80, y hoy día hay varios tenores, Kaufmann, el alemán y demás, que la están revitalizando, y la verdad que es una ópera. Sí, termino. Bueno, después la siguiente ópera, digo un minuto, la Rondine, fue un encargo que le hicieron en Austria para que hiciera una opereta. A Puccini no le gustó hacer una opereta, al final estalló la guerra, no se pudo representar y la convirtió en ópera. Es una ópera, en fin, es interesante, pero no ha seguido, aunque tiene momentos muy bellos, no ha seguido el destino. Y por último, de nuevo tiene que hacer algo y se le ocurre algo, y perdón un momento, 5 minutos, se le ocurre una idea que él creía, vamos, y me parece muy interesante, hacer un tríptico, o sea, 3 óperas cortas con un tema más o menos relacionado y que se interpreten conjuntamente. Y entonces compone 3 óperas, que son Il Tabarro, Suor Angélica y Gianni Schicchi. Las 2 primeras son dramas, no voy a entrar ya en detalle, y Gianni Schicchi es una ópera cómica. Porque digo, estoy harto de que la gente llore con mis óperas, quiero que se rían. Y entonces, pues también compuso una ópera cómica, por cierto, en fin, perdonen, entró en contacto con una obra de los hermanos Quintero, El genio alegre, no sé si la recuerdan, de una señora muy alegre, incluso le hicieron el libreto entero, luego el libreto lo usó otro compositor, porque al final Puccini no saben por qué lo desechó. Pero en fin, entonces el tríptico, como le llamaba, se interpretaba conjuntamente. La primera ópera, El Tabarro, es de un verismo total, la segunda se desarrolla en un convento y la tercera es cómica. Pero, sin embargo, el problema es que duraba mucho y los teatros tenían sus sindicatos que decían que no se podía terminar. Entonces, al final, en contra de la voluntad de Puccini, la ópera se separó. Y hoy día, El Tabarro se representa, por ejemplo, con payasos o con caballería rusticana, que no son de Puccini, que son óperas más o menos dramáticas. Gianni Schicchi va por otro lado, en fin, que hoy día se han... Y ya por último, una vez que terminamos en esto, llegamos a Turandot. Turandot es, como diríamos, el canto del cisne, el testamento inacabado de Puccini. Turandot basa en ya él había estado antes en Japón tratando un tema japonés en Butterfly y ahora es un tema chino. Y entonces él lee el libreto, lee la obra de Carlo Gozzi, aquello le gusta y compone Turandot. Y Turandot son 2 mujeres. Una, la princesa de hielo, como dice, una mujer muy dura, que a todos los pretendientes que aspiran a su mano, si no aciertan unos acertijos, les manda a cortar la cabeza. Y luego hay una esclava, que esa no estaba en la obra original, pero Puccini, que tanto le gustaban las mujeres, como diría yo, débiles, mujeres pequeñas, pero luego heroicas, él crea el papel de la esclava. Y mientras Turandot tiene una sola aria, la esclava Liu tiene 3 arias. Y además la última parte que escribió Puccini es la muerte de Liu, que se suicida para salvar al protagonista. Pero a Turandot le quedaba el final,
le quedaba un dúo donde la soprano cruel de hielo, la princesa de hielo, como dice, se arrepiente de todo porque el amor la hace cambiar. Y Puccini no daba con el key, con la música, no, y tardó un año, estuvo dándole vueltas a eso, la ópera terminada, menos el dúo final. Y al final se murió, fue a Bruselas a un tratamiento de cáncer que tenía en la garganta, el corazón no resistió un tratamiento brutal que hacían, de clavar unas agujas radioactivas en la garganta, total que Puccini murió y se quedó sin hacer el dúo. Y entonces el dúo se le encargó a otro compositor, a Franco Alfano. El dúo pues tuvo sus discusiones. Hoy día, en 2002, un compositor actual, Luciano Berio, ha hecho un final distinto, pero que no ha prosperado. Pero de todas maneras, Turandot, hoy día, una ópera que también estuvo muchos años olvidada, hoy día se ha convertido en una de las óperas más representadas de Puccini. Y ya termino, porque no me da tiempo a seguir analizando la belleza de Turandot. Así que nada, gracias por estar aquí. Bueno, muy bien, aunque estamos pasados de tiempo, pero si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta o algo. Mira, Diego, a mí se me ha ocurrido, mientras te oía tu interesantísima intervención, una pregunta. Supongo que habrás oído del mal de Stendhal, que es lo contrario de enfermar de belleza, ¿no? Sí. ¿Has oído de alguien que tenga ese mal o conoces algún caso? Porque yo recientemente un poeta, no voy a decir el nombre, pero un poeta granadino, por cierto, que me contó una vez que él había tenido que irse de Granada porque estaba obsesionado claro, que Granada es una belleza toda, ¿no? Aquí no sé si hay muchos granadinos, ¿no? Pero que es verdad, ¿no? Y que al final terminas hasta obsesionado, ¿no? Puede ser, ¿no? Y si has oído hablar de estos casos, si conoces algo parecido en... Sí. Yo no conozco a nadie concreto, así que... Yo tengo una anécdota al respecto. Hace ya muchísimos años, pues 20 años, estábamos en un congreso de epidemiología en Granada y estábamos justamente en un restaurante enfrente de la Alhambra. Los médicos epidemiólogos, lo mejor que le puede pasar a alguien es no ponerse enfermo al lado de ellos, ¿no? Porque hay que llamar a un médico. Y estábamos 3 cenando allí y apareció un matrimonio norteamericano que se asoman al balcón y ella se desmaya. Y dijeron, un médico, nosotros seguimos cenando allí, pero los 3 pensábamos que tenía el síndrome de Stendhal. Es decir, de esa reacción neurovegetativa como consecuencia de una belleza que no te espera en un momento determinado. Sí, recuerdo precisamente el mirador de San Nicolás, que todos conoceréis, que la gente se queda sorprendida, ¿no? Hasta quién fue Clinton, ¿no? Sí. El americano, ¿no? El presidente americano que fue allí, ¿no? Esto es lo más bello que he visto en mi vida. Está escrito en la literatura médica, simplemente. Yo, para finalizar, me voy a permitir una apreciación que, mientras escuchaba a los dos, ¿no? Has distinguido muy bien entre sensibilidad, belleza y arte. El arte está motivado por la presión social en muchas ocasiones, la sensibilidad es algo subjetivo. Pero en la belleza no hay, lo decías tú antes con la música, en la belleza no hay un cierto canon matemático, quiero decir. Pienso en Leonardo, pienso en Miguel Ángel, pienso en la arquitectura, pienso en la pintura, incluso en la métrica de la poesía, por supuesto en la música. Y cuando nos vamos alejando del canon matemático, de la proporcionalidad matemática, nos vamos alejando de la belleza. El arte actual, ese plátano pegado allí, no tiene canon matemático ninguno. Es decir, a más canon matemático podríamos decir, a mayor proporcionalidad matemática podríamos decir más belleza. De alguna manera la matemática es la que insufla la belleza en el arte.
estructuralmente, probablemente, estructuralmente. Lo que pasa es que lo que tú estabas diciendo, cuando hablamos del síndrome de Stendhal y tal, lo que te sobrecoge, o sea, lo que te conmociona, ¿no? De alguna forma una imagen o una experiencia de belleza, digamos que en ese feeling que hay en ese momento, en ese estado, yo creo ahí no pintan nada las matemáticas, desde mi punto de vista. Es otra cosa, es otra cosa. Por eso, ahora, que es verdad que la estructura matemática y en los modelos matemáticos son aplicables absolutamente al estudio de la música, de la pintura, por supuesto de la escultura y de la arquitectura, no digamos, ¿no? Claro, y la métrica, ¿no? Y claro, que mucho está... No sé si, como decía Galileo, ¿no? Todo, incluso el libro de naturaleza, todo está escrito en lenguaje matemático. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, continuaremos mañana y muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Gracias.